Hola, buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre guía de ondas, específicamente sobre guía de ondas rectangulares. Y bueno, para empezar, es conveniente definir qué es una guía de onda. Estas son básicamente estructuras físicas en las cuales pues se confinan las ondas electromagnéticas para que se propaguen de un medio específico a otro. Anteriormente habíamos estado trabajando con ondas electromagnéticas que se propagaban en todo el espacio libre, es decir, tenían un plano infinito de propagación. Ya para estos casos, pues es distinta la cosa. Y bueno, en este video básicamente vamos a resolver dos ejercicios. El primero de ellos es este, el cual dice: una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones 2.5 centímetros por 1 centímetro operará por debajo de los 6.1 GHz. ¿Cuántos modos TE y TM podrá transmitir y cuáles son esos modos? Calcula la frecuencia de corte para cada modo. Ok, el ejercicio lo tengo aquí. Vemos que lo primero pues que hay que notar es que evidentemente se trata de un problema de guía de onda rectangular, el cual pues nos están dando las dimensiones. En el primer número pues significa la altura y el segundo es la anchura. Como vemos aquí en la figura, la altura está simbolizada con la letra A y la anchura con la letra B. Acá las tenemos representadas. A es igual a 2.5 centímetros o 2.5 por 10 a la menos 2 metros. Y B es igual a 1 centímetro o 1 por 10 a la menos 2 metros. También pues vamos a asumir de que la guía de onda está rellena de vacío. Aunque no necesariamente debe ser así. También hay guías de ondas que están rellenas con dieléctricos perfectos y son válidas. Vemos también de que eh, A es mayor que B, es decir, la altura es mayor que la anchura. Esto debemos de resaltarlo ya que lo tomaremos en cuenta más adelante. También vemos que nos dice que operará por debajo de los 6.1 GHz, es decir, no nos están dando la frecuencia de operación como tal, sino que más bien nos están dando el rango de funcionamiento de la frecuencia, el cual pues la frecuencia de operación debe ser menor que 6.1 GHz o 6.1 por 10 a la 9 GHz. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a utilizar la ecuación que da la frecuencia de corte, la frecuencia lineal de corte, la cual pues está dada por esta de aquí. Esta C pues aquí es la velocidad de la luz, ya que estamos considerando una guía de onda rellena con vacío. Si no fuera el caso, pues en vez de C sería la velocidad de la onda de propagación en ese medio. Y pues también están aquí explícitos los parámetros M y N y las constantes dimensionales A y B, las cuales ya tenemos. Bueno, les había dicho anteriormente que es importante ver si A es mayor que B o si B es mayor que A, porque pues eso nos va a definir el menor modo de posible para este caso. Ya que A es mayor que B, pues el menor modo TE posible es TE 1, 0. Es decir, acá M tiene un valor de 1 y N tiene un valor de 0. Si el caso hubiera sido al revés, es decir, si B hubiera sido mayor que A, entonces el menor modo TE posible hubiera sido TE 01. En el caso del menor modo posible TM, pues es TM11. Esto siempre será así, es decir, es independiente si A es mayor que B o si B es mayor que A. Siempre el menor modo posible TM será TM, N igual a 1 y M igual a 1. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, pues nos están pidiendo básicamente que determinemos los modos TE y TM que serán posibles propagarse en esta vía de onda. Para ello, pues tenemos dos opciones. La primera es dejar con un valor fijo a m e ir variando n, o la segunda es dejar con un valor fijo a n e ir variando m.
En este caso, pues escogí la segunda opción. También, bueno, ya sabemos de estas dos cosas de aquí, de estos dos enunciados, de que m puede ser mayor o igual a 1 y n puede ser mayor o igual a 0 para el caso de TE. Y m tiene que ser mayor o igual a 1 y n mayor o igual a 1 para el caso de TM. Si ustedes fijan en la tabla 1, pues aquí he dejado fijo n con n igual a 0, ya que n igual a 0 es un valor permitido, como lo vemos acá, y fui variando m. También acá tenemos la frecuencia de corte, la cual todos estos valores estarán en gigahertz, es decir, el número multiplicado por 10 a la 9. Y pues vemos de que en la tabla número 1, al tener n igual a 0, que como había dicho es un valor válido, pero es un valor válido solo para modos TE, es decir, todos los valores que nos dé la tabla número 1 serán válidos solo para el modo TE, ya que n igual a 0 no es un valor permitido para modos TM, por esta condición de aquí, por lo que habíamos expuesto anteriormente. Entonces vemos de que para la tabla número 1, pues dejando m igual a 1 con n igual a 0, pues sustituyendo acá en la ecuación número 3, nos da una frecuencia de corte de 6 GHz. Entonces, esta frecuencia de corte, la cual vamos encontrando, tenemos que compararla con esta condición de acá que nos da el enunciado, la cual pues vemos de que la frecuencia de corte 6 GHz es menor que 6.1 GHz, lo cual sería un valor permitido o válido, es decir, m igual a 1 y n igual a 0, pues con su frecuencia de corte correspondiente es un valor permitido dentro de este rango de operación. Vemos de que para m igual a 2 ahora, siempre con n igual a 0, pues obtenemos 120 GHz, lo cual se sale del intervalo dado. Por lo tanto, este valor no es válido. Lo mismo vemos con m igual a 3 o con m igual a 4, que nos está dando una frecuencia de corte muy superior a 6.1 GHz. Por lo tanto, aquí con n igual a 1, pues los únicos valores válidos son con m igual a 1 y n igual a 0. Vemos ahora en la tabla número 2 que tenemos n igual a 1. Para este caso, pues los valores que nos den esta tabla, pues serán válidos tanto para los modos T como para los modos TM, ya que ahora n igual a 1, pues n igual a 1 es un valor permitido para el modo TM, así que estos serán válidos para estos dos modos, a excepción de la tabla 1, que solo era válido para la tabla TE, para los modos TE, perdón. Pero vemos de que en la tabla 2, pues al sustituir estos valores acá en la ecuación número 3, nos está dando frecuencias de corte muy superiores a la frecuencia máxima de operación, la cual tiene que ser de 6.1 GHz. Por lo tanto, si seguimos aumentando los valores de m, veremos de que la frecuencia de corte pues sale del margen. Lo mismo pasa para n igual a 2, los cuales siempre siguen arrojando frecuencias de corte muy superiores. Por lo tanto, podemos descartar todos estos valores de n mayor o igual a 1 con m variando. Así que, en conclusión, podemos determinar de que el único valor o valores permitidos de m y n que satisface esta condición, pues está dado por m igual a 1 y n igual a 0. Y como sabemos, pues esta tabla solo arrojará pues modos TE, por lo tanto, el único modo que propagará la guía de ondas será el modo TE 10, con su frecuencia de corte correspondiente a 6 GHz, la cual, por pura coincidencia, pues coincide con la frecuencia de corte del modo dominante, como habíamos visto aquí, que el menor modo TE o también el modo dominante, pues es TE 10. Así que para este ejercicio, pues la guía de onda solo transmitirá modos TE y será el único modo que transmitirá pues el dominante. Ahora bien, vamos a resolver el segundo problema propuesto, el cual dice: una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B, donde B es menor que A y A es menor que 3 veces B,
se debe construir para operar a 5 GHz en el modo dominante. Se desea que la frecuencia de operación sea al menos 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Calcule las dimensiones A y B si nuestra guía propagará ondas TM. ¿Es posible dimensionarla con esa información? Bueno, este problema básicamente es un problema de diseño en el cual tenemos que encontrar las variables dimensionales de la guía de onda para poder pues, determinar o resolver la pregunta dada. El problema, pues aquí está. Vemos que inicialmente tomamos acá la restricción que nos da el problema, la cual B tiene que ser menor que A y A tiene que ser menor que 3 veces B. De acá pues infiere de que A es mayor que B, tomando esta desigualdad de acá. También el problema nos da la frecuencia de operación de la onda, la cual es de 5 GHz o 5 por 10 a la 9 Hz. Ahora bien, vemos de que nos da dos condiciones. La primera dice que la frecuencia de operación debe ser al menos 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante. Yo acá pues he simbolizado a la frecuencia de corte del modo dominante con la letra FMN, porque todavía no sabemos cuál será, así que FMN significa la frecuencia de corte del modo dominante. Y matemáticamente pues este enunciado aquí que la frecuencia de operación tiene que ser al menos 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante, pues básicamente se resume en esta de acá. F tiene que ser mayor que la frecuencia del modo dominante más el 20% de la frecuencia del modo dominante. Esto matemáticamente se escribe así. Lo cual pues se puede simplificar, 20% es 0.2 y de acá pues llegamos a que la frecuencia de operación tiene que ser mayor a 1.2 veces la frecuencia de corte del modo dominante. Para la segunda condición, pues he denotado la frecuencia del modo que le sigue al modo dominante, es decir, a esta, con la letra FMN'. Esta FMN', pues es la frecuencia que le sigue a la frecuencia del modo dominante. Y la condición nos dice de que esta frecuencia, la frecuencia de operación, debe de ser 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Fíjate, como el enunciado anterior, pues es más o menos igual, solo que se enuncia de esta forma de acá, la cual pues podemos simplificar y llegamos a que F tiene que ser menor a 0.7 veces la frecuencia de modo que le sigue al modo dominante, es decir, FMN'. Ahora bien, si seguimos leyendo, pues nos dice que nuestra guía propagará ondas TM, o sea, es otra condición. Y sabemos de que para modos TM o ondas TM, pues el modo dominante es TM11. Eso lo habíamos explicado en el ejercicio anterior. Es decir, acá M es igual a 1 y N es igual a 1. Por lo tanto, acá de este párrafo de acá, pues nos está brindando la respuesta a lo que tenemos acá, ya que si nuestra guía pues propagará ondas TM y sabemos de que el modo dominante para modos TM es TM11, pues por lo tanto FMN, que la habíamos simbolizado como la frecuencia de corte del modo dominante, va a ser igual a F11. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación número 2 como F tiene que ser mayor a 1.2 por F11. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, nuestro principal problema pues será determinar la frecuencia del modo que le sigue a F11, que es la frecuencia del modo dominante. Para ello pues tenemos dos posibles opciones, FMN', pues puede ser F12 o F21. Si vemos, pues nos pasamos de la frecuencia del modo dominante, F11. Aquí, pues para este dejamos en M igual a 1 y aumentamos en 1N. Y para acá, pues hicimos lo contrario. Aumentamos M en 1 y dejamos N igual a 1. Así que
Para fmn', que es la frecuencia de modo dominante, que le sigue el modo dominante, pues puede ser cualquiera de estas dos. Ahora bien, vamos a utilizar de nuevo la ecuación de la frecuencia lineal de corte, la cual está dada por esa expresión. Y al igual que antes, pues vamos a considerar de que la guía de onda está rellena con vacío. Por lo tanto, acá la velocidad será c, la de la luz. Ahora bien, si aplicamos la ecuación 4 para determinar la frecuencia de corte tanto de las dos posibles opciones, es decir, de F12 como de F21, pues nos va a dar estos resultados de acá. Ahora tenemos otra vez dos posibles opciones. Que F12 sea mayor que F21 o que F12 sea menor que F21. Para ello, pues, podemos partir de esta o de esta. En el caso nuestro, pues, vamos a partir de la hipótesis de que F21 tiene que ser menor a F12. Para ello, pues, sustituimos las ecuaciones 5 y 6 en la ecuación de acá. Y llegamos a esa expresión de acá, la cual pues es una inecuación con dos variables. De acá básicamente no podemos avanzar, por lo que tenemos que recurrir a la condición inicial, la cual es esta de acá, de que B tiene que ser menor que A, menor que 3B, la cual la he enunciado acá nuevamente. De acá habíamos sacado de que A tiene que ser mayor que B, y también de esta segunda pues podemos ver de que A tiene que ser menor que 3BCP. Ahora bien, para poder desarrollar esta inecuación, ya que tenemos dos variables, como había dicho, pues vamos a tomar el valor extremo, es decir, vamos a igualar A igual a 3B, para poder llegar a un resultado, a una respuesta. Haciendo eso, pues, poniendo A igual a 3B en esa expresión de acá, la sustituimos, simplificamos, y vamos a llegar a eso de acá, a que 1.4 es menor que 4.9, lo cual evidentemente sí es cierto. Por lo tanto, podemos concluir de que estábamos en lo cierto, nuestra hipótesis era correcta, es decir, que F21 es menor que F12. Y así pues respondemos a que el siguiente modo después del modo dominante pues será F21. Y por lo tanto Fmn', que lo habíamos simbolizado pues como la frecuencia del modo que le sigue al modo dominante, pues será igual a F21, es decir, a M igual a 2 y a N igual a 1. Por lo tanto, podemos acá modificar la ecuación que teníamos acá, la ecuación número 3, ya con el valor de Fmn', la cual llegaremos a esta, que F tiene que ser menor a 0.7, F21. Ahora bien, teniendo ya la ecuación de la ecuación 3 y la ecuación 7, las condiciones ya con los valores conocidos, pues para encontrar las variables A y B, vamos a igualar cada una de estas, es decir, vamos a dejar la inecuación y la haremos una ecuación. F la igualaremos a 1.2 F11 y acá F le igualaremos a 0.7 F21, es decir, esto de acá, para poder encontrar los valores de A y B. Por lo que vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de 2×2, el cual tenemos acá. Pero notemos de que es un sistema de ecuaciones no lineales, ya que tanto A y B pues están elevadas al cuadrado y eso las hace automáticamente no lineales. Este sistema de ecuación pues un poco más complejo de trabajar, ya sea utilizando cualquiera de los métodos conocidos, por lo que hicimos fue desarrollarlos en el programa de Wolfram Matemática, para el cual pues acá se desarrolló un código, el cual soluciona pues sistema de ecuaciones 2×2, independientemente si es lineal o no. Y pues es este de aquí, el cual están viendo. Aquí ya tenemos los parámetros, esta es la frecuencia de operación, que como habíamos dicho es 5 por 10 a la 9 Hz o 5 GHz. Acá tenemos la velocidad de la luz y también los parámetros o las variables a encontrar A y B. Por lo tanto, resolviendo este sistema, pues nos arroja esto. Como había dicho anteriormente, es un sistema de ecuaciones no lineales y las variables A y B están elevadas al cuadrado, por lo tanto habrán 4 resultados posibles.
Si ustedes se fijan, pues acá nos lo arroja el programa. Tenemos ese conjunto, ese conjunto, ese conjunto, ese conjunto, 4 soluciones en total. Ahora bien, ¿cómo determinamos cuál es la correcta? O mejor dicho, cuál de todas escogemos. Para ello, pues nos vamos al significado de A y B. A y B sabemos de que son las variables de, de longitud, es decir, son las que determinan la anchura y la altura y la anchura respectivamente de la guía de onda. Por lo tanto, pues siempre tienen que ser positivas, es decir, son un número positivo. Por lo tanto, si vemos de acá, de ese conjunto de soluciones, pues la única que cumple ese requisito es esta última de aquí, la cual dice que A es 0.00447 y B es igual a 0.0605, la cual pues es la que tomaremos y como vemos acá, pues la enunciamos acá. A es igual a 0.0448 metros y B es igual a 0.0605 metros o 4.48 centímetros y 6.05 centímetros respectivamente. Ahora bien, acá podríamos decir que terminamos el problema, pero tenemos que tener en cuenta la condición inicial que habíamos deducido de esta restricción del problema, la cual pues vimos de que A tiene que ser mayor que B necesariamente. Pero si nos fijamos, acá A es 4.48 centímetros y B es 6.05 centímetros, lo cual evidentemente no cumple la condición, es decir, que B es mayor que A. Por lo que, debido a esto, pues concluimos de que no se puede construir una guía de onda que cumpla con los requisitos dados. Es decir, no se puede con los datos o con las condiciones que nos da el problema. Por lo tanto, se concluye de que no es posible construir la guía de onda con los datos dados. Y bien, así terminamos los dos ejercicios propuestos con su resolución cada uno. Y vimos que, bueno, especialmente para el problema número 1, descubrimos o vimos un método para determinar los diferentes modos que pueden propagarse dentro de una guía de onda, el cual pues consistió en hacer variaciones de los parámetros M y N. Para el segundo problema, en particular un problema de diseño, pues nos pedían determinar las dimensiones de la guía de onda y que, bueno, a pesar de llegar a una respuesta coherente, vimos de que estas no cumplían las condiciones de diseño, así que automáticamente pues se descarta. Y bueno, así que muchas gracias por ver el video, espero hayan entendido y nos vemos en la próxima.